Vamos a empezar. Buenas tardes y bienvenidos. Bien, quería antes de nada agradecer a la Fundación Caja Murcia que patrocina las actividades de este museo y sigue patrocinándolas y espero que el año que viene también. Y a Bodegas Murviedro por el vino que nos ofrece y que vamos a tomar luego. A Ediciones B por la publicación de este libro, a Sebastián Roa por estar hoy con nosotros y a ustedes por venir esta tarde. Bien, presentaré a la mesa, aunque creo que la mayoría de ustedes ya conocen perfectamente a quienes están aquí. Sebastián Roa es aragonés de nacimiento, aunque ya es valenciano de adopción. Él compagina su trabajo protegiéndonos a todos en las fuerzas de seguridad del Estado. Creo que lo han llamado sabueso en una reciente entrevista. y, bueno, lo compagina con la escritura ya desde hace unos años. Es autor de varias novelas como Casus Belli en 2007, El Caballero del Alba en 2008, pero con Venganza de Sangre en 2009 ya empezó a obtener premios, empezó a obtener reconocimientos como el de Comarca del Cinca Medio y Mejor Autoris Libris. En 2009 venció en el certamen de relato histórico Álvaro de Luna con El Cantar de Altabella y también ha colaborado con esta casa, con este museo. Ha sido jurado del certamen de relato corto histórico del Museo Liber, que estamos en proceso de publicación. Antonio Penades también lo conocerán sobradamente, es historiador, es novelista histórico, es jurista, bueno, ahora abogado, creo que ya de alta, sí, a su pesar, periodista y bueno, y ahora online tiene el club de lectores de Antonio Penades. Bien, pasemos a la novela. Hoy presentamos La loba de Al-Ándalus, la última novela de Sebastián Roa y, bueno, a mi gusto, la obra maestra, la más conseguida. Esta novela transcurre entre los años 1151 y 1172. Estamos en la Alta Edad Media española, tiene lugar en la península ibérica, sobre todo en lo que hoy son las comunidades valenciana, de Murcia y de Andalucía. En eso que se ha dado en llamar la Reconquista, yo creo que muy mal llamada Reconquista por la historia albornociana de Sánchez Albornoz, esa visión que siempre ha querido darnos a entender que, bueno, pues que para que haya reconquista primero tuvo que haber una conquista, algo que, bueno, pues que no es exactamente lo mismo. Aquí se nos muestra esa idea de que progresivamente los reinos cristianos iban conquistando hacia el sur a los reinos andalusíes, a los reinos musulmanes, lo cual no fue exactamente así, porque hubo flujos y reflujos, hubo conquistas hacia el sur, reconquistas hacia el norte. Ahí, en ese caso, sí que había conquistas y reconquistas. En la Alta Edad Media lo que sí que hubo fueron diversos reinos cristianos, diversos reinos musulmanes, y en particular, si hablamos de Valencia, del caso de Valencia, pues podríamos decir que entre los descendientes de Almanzor se creó una taifa, es decir, un pequeño reino, la taifa de Valansilla, en el 1021. Su nieto, Abdalaziz Ben Ami Amir, fue el que creó la fortificación de la ciudad árabe de Valencia, que creo que luego de la cual nos vas a hablar más tarde.
esta taifa independiente, este pequeño reino independiente, sigue sobreviviendo hasta el 1091. Entonces, esta ciudad es tomada por los almorávides. ¿Quiénes son los almorávides? Pues, al igual que en la cristiandad hubo movimientos en los que se vuelve al fundamentalismo, a la pureza de la religión, a volver a intentar crear unos movimientos que quieren reconquistar, que quieren expandir el cristianismo más puro, y bueno, pues las cruzadas son un buen ejemplo de ello. También en el Islam tenemos ejemplo de ello. Y así en África, en el norte de África, pues hubo movimientos en los que un Islam más puro creó movimientos expansionistas. En el caso de los almorávides, pues conquistaron el norte de África, partiendo en este caso de más al sur de Marruecos, y bueno, pues tras conquistar el norte de África llegaron a Al-Ándalus, es decir, a la Hispania árabe. Y bueno, pues conquistaron estos pequeños reinos, estas taifas, y también llegaron a empujar de nuevo a conquistar parte de los reinos españoles, o hispanos más bien, sería el término más adecuado para la época. Entonces cae la taifa de Valencia en 1091, conquistada por los almorávides. Sin embargo, en el 1094 el Cid conquista Valencia, creando en ella un principado independiente que, tras su muerte en el 1099, aguanta durante unos años con su viuda, Jimena, pero finalmente es evacuada, incendiada y abandonada a los almorávides en 1102. Después de un tiempo, en el 1145, tras la desintegración del Estado almorávide, un oscuro muladí convertido, recordemos que los muladíes eran los cristianos que vivían en tierras musulmanas, en Al-Ándalus, este muladí convertido, que gobernaba Fraga, heredó los dominios de su tío sobre Valencia y Murcia. Este no es otro que Muhammad ibn Mardanís, uno de los protagonistas, el protagonista con su mujer de esta novela. Muhammad ibn Mardanís, es decir, Mohamed, hijo de Martínez, según algunos historiadores. No sé si luego nos lo confirmarás, pero es la arabización de este apellido. A partir de aquí funda el reino de Sharq el-Al-Ándalus, que durará hasta 1172 y se extenderá hacia Andalucía, siendo un breve ejemplo de prosperidad y de civilización entre dos imperios de fanatismo, entre dos momentos de fundamentalismo religioso que representan los almorávides y los almohades. Finalmente cayó víctima de los almohades. En cuanto a Valencia, a la ciudad de Valencia, siguió siendo gobernada por la familia de Mardanís, al servicio de los almohades. De hecho, fue su nieto, Zayán, el último gobernante de la ciudad, antes de la conquista por Jaime I, en 1238. Aquí tenemos un ejemplo en este mapa de España, o de Hispania, entre 1157 y 1212. Aquí vemos lo complejo que fueron, la complejidad de las expansiones que tuvieron los diversos reinos y condados y de cristianos en su expansión hacia el sur. Y aquí quería mostrarles diversas imágenes esta es una imagen que tenemos del rey lobo, que es el sobrenombre que tiene Mardanís, y de ahí también el nombre de su favorita, la loba de Al-Ándalus. En esta novela se muestra la civilización, el nivel de civilización que tenía Al-Ándalus frente al nivel de
barbarie que tenían en origen y de fanatismo que tenían los invasores del norte de África. Invasores que, tanto en el caso de los almorávides primero y más tarde de los almohades, fueron fagocitados, fueron progresivamente absorbidos por Al-Ándalus, por su filosofía, por su música, por su poesía, por la dulzura que tenía Al-Ándalus, y por la ciencia, la medicina. Es decir, la Hispania, el Al-Ándalus, la Hispania musulmana, no dejaba de ser para los conquistadores, pese a su fanatismo, un faro de conocimiento que al final acababa por ablandar ese fanatismo religioso. Sin embargo, en esta novela también encontramos numerosas batallas, numerosos conflictos armados. Estamos preparando la sala de Edad Media, en la cual habrán muchos de estos guerreros representados en este museo, pero aún no está. Y aquí tenemos ejemplos de cómo serían estos guerreros, en este caso los guerreros andalusíes. Y aquí ya en una imagen que ya es más tardía, una imagen de lo que sería más tarde la batalla de las Navas de Tolosa, que es la que mucho más tarde acabaría con el poderío de los almohades en Hispania. En cuanto a los cristianos sirvieron al reino de Sark en España, y en general servían a los andalusíes como mercenarios, no solo como enemigos, sino a menudo como mercenarios. Y también había alianzas contra alianzas, es decir, esa idea de que los cristianos siempre eran enemigos de los musulmanes en España, que nos ha dado a menudo la historia albornociana, también es falsa. El Cid se luchó a favor y contra los cristianos, y a veces como mercenario contra los musulmanes, y a veces como mercenario de estos. Aquí tenemos imágenes de labriegos, ordenación de caballeros, guerreros cristianos. Un signífero, lanceros a caballo. Es decir, la historia de Hispania y de la Hispania de esta época es mucho más compleja de lo que en general nos han enseñado en el colegio. Y estos eran los mercenarios que en general buscaba este reino de Sark al-Ándalus, que era un reino tan próspero. En general buscaba en los mercenarios del norte en general mucho mejor guerreros, eran guerreros mucho más preparados, buscaba a estos mercenarios, y en general perdía mucha de su riqueza pagándoles. Pero los almohades, entre los cuales había numerosas tribus bereberes, numerosas tribus del sur de Marruecos, entre los cuales estaban los antepasados de los actuales tuaregs, por ejemplo, tenían una motivación religiosa tan fuerte que no fueron capaces los andalusíes de resistir, y por eso finalmente fueron absorbidos por ellos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la primera fortificación de Gibraltar fue realizada por los almohades. Y esto es un ejemplo esto es exactamente la fortificación que hicieron. Y sin
bueno, tras haber hecho esta pequeña introducción histórica y geográfica y recomendando la lectura de esta novela magnífica y magníficamente, vamos, para una época tan oscura, porque es una época en la cual hay poca documentación histórica, porque es una época de transición. Creo que vamos, el trabajo de documentación que ha realizado Sebastián aquí ha sido exhaustivo. Bueno, no hay más que ver además la bibliografía que nos aporta al final y el glosario de términos, y bueno, también hay una noticia histórica en la que nos comenta hasta qué punto se ha tomado licencias históricas y licencias totalmente justificadas, puesto que es una época en la que bueno, pues hay mucho de lo que no sabemos, pero creo que está tremendamente bien hilada la parte histórica con lo que es una novela histórica, y por eso, vamos, a mí me ha parecido una novela magnífica, y en la cual además como valencianos nos encontramos muchos de los lugares que conocemos y muchos de los lugares que nos encantan. Y sin más, cedo la palabra a Antonio Penades. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos muchos de los que solemos venir, muchos amigos, muchos que han venido de etiqueta, la etiqueta de la camiseta de la Loba del Andaluz. Yo estaba a punto de ponérmela, pero bueno, más que nada por el tiempo que hace esto. Eso es. Es una satisfacción presentar un novelón como este, escrito además por un amigo nuestro, personal, un amigo del museo en el que estamos. Y aparte, haber quedado muy gratamente sorprendido por la calidad de la novela. Ya veníamos, sobre todo, de Venganza de Sangre. Ya veníamos con el nivel puesto muy alto, con los antecedentes. Ya sabíamos que esto iba a ser o tan bueno, o un poquito menos bueno, o un poquito mejor. Pero vamos, más o menos del nivel de Venganza de Sangre, con lo que ya esperábamos esto, ¿no? Pero bueno, ha sido una gran sorpresa, porque, como ha dicho Alejandro en la introducción histórica, se trata de un periodo muy complejo. No todos tenemos esta visión monolítica albornociana de que al norte estaban los cristianos, al sur los musulmanes, y que fue una lucha, ¿no?, entre unos y otros, y que la frontera iba descendiendo con el paso de las décadas y de los siglos. Es nada que ver con la realidad. Y para la mayoría de los mortales, que no somos buenos conocedores de este periodo, pues no es fácil contextualizar una historia ficticia en este periodo histórico. Para ello hace falta, primero, ser un profundo conocedor de la Edad Media, como Sebas es, y segundo, tener la técnica y la habilidad suficiente como para que el goteo de información, esa capacidad de envolver al lector con la información suficiente como para disfrutar de la historia que se le está narrando, pues que haga funcionar esa máquina artística, esa máquina maravillosa que se llama la literatura y su capacidad de evasión. Sebas sabe muchísimo sobre la Edad Media, pero no tiene ningún interés en demostrarlo. Su único interés es en hacer funcionar, en llevar adelante esa historia contextualizada aquí para el disfrute del lector. La historia con minúsculas, está siempre por delante de la historia con mayúsculas. Pero a la vez, como toda buena obra del género de novela histórica, pues el lector, consciente o inconscientemente, va sintiendo una satisfacción personal por ir adentrándose en un periodo histórico que no conocía, y además es que lo que ha dicho Alejandro, siendo valencianos aún es más, porque vas reconociendo no solamente
personajes históricos que te suenan por calles o por lugares, sino que vas viendo los lugares donde se recrea la novela, pues los vas atando a lugares físicos que todos nosotros conocemos. Lo que hace Sebas es apropiarse de un personaje histórico excepcional que vivió en un momento excepcional. Hay novelas que lo que hacen es coger un personaje normal y extraerlo de su normalidad y adentrarlo en un universo literario y a partir de ahí empezar a funcionar. Aquí realmente estas circunstancias se dieron a la vez. El Rey Lobo fue un personaje histórico muy, muy interesante, excepcional, en un periodo histórico entre los almorávides y los almohades, en un reino que coincide más o menos con la Comunidad Valenciana y con Murcia, que está atrapado entre la amenaza almohade que proviene del sur y las constantes agresiones por parte de los aragoneses en el norte. En ese contexto difícil, complejo, excepcional, se dio un ambiente de libertad, un ambiente de relajación moral, lo cual no era nada habitual en aquella época, un ambiente de florecimiento de las artes, de la economía, etc. Y es un ambiente también único, excepcional, para recrear una historia interesante. Lo que hace con habilidad Sebas es coger al Rey Lobo y poner junto a él a otro personaje que existió, que es su esposa favorita. Él debió de tener una esposa favorita y crea el personaje de Zobeida, que es quien da título a la novela. Y a partir de aquí, pues él tiene mucha más libertad para hacer y deshacer. Los personajes históricos, aunque estemos en periodos como este, en los cuales hay muchísimas lagunas que rellenar a través de la ficción, pues los personajes 100% ficticios que has creado tú, pues te da una capacidad descomunal para hacer y deshacer, hacer con ellos lo que se quiera. De manera que, desde un trabajo honesto, porque en la nota que finaliza, que da fin a la obra, qué fue y qué no fue, ahí aclara todo, qué es 100% verídico, qué es parcialmente verídico, qué está rellenando con la ficción, qué es totalmente inventado. Desde este trabajo honesto construye una historia interesantísima, con un ritmo además magnífico, no artificialmente rápido ni artificialmente visual, sino bueno, pues lo que va pidiendo la acción. Cuando llega un clímax, cuando llega un enfrentamiento, cuando llega una batalla, pues el lenguaje es más directo, más ágil, más rápido. Cuando llega un anticlímax, cuando hay necesidad o se da la circunstancia de que se va a describir una ciudad, un paisaje, un banquete, una orgía, el lenguaje de Sebas se adapta, es mucho más relajado, mucho más tranquilo, mucho más elegante. Con todo esto, pues bueno, pues las casi 1000 páginas que tiene, pues uno se lo ventila rápidamente. Realmente es una novela que engancha. Y mi recomendación es, cuando uno se termine La Loba del Andaluz, pues coger Venganza de Sangre y leerlo a continuación. La misma editorial B, reeditó en bolsillo Venganza de Sangre y además temporalmente tiene una continuidad, porque Venganza de Sangre es posterior en el tiempo a La Loba del Andaluz. Y nada más, felicitar a Sebas por su impresionante ya trayectoria literaria y darte la enhorabuena y pedirte que sigas así. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Antonio, por lo que has dicho. Muchas gracias, Alejandro, por esa introducción fantástica. Y a mí me hace mucha ilusión estar aquí. Me hacía mucha ilusión presentar, porque esta sala tiene un significado especial para mí. Esta sala tiene mucho que ver con La Loba del Andaluz en sus comienzos, porque aquí, en el año 2009, en la primavera de 2009, yo asistí a un taller de literatura creativa que se impartía precisamente los miércoles a estas horas, en esta misma sala, ahí en medio. Nos reuníamos todos los miércoles, 12, 15 personas,
Y nada, atendíamos a las explicaciones, a aquellos talleres que daban Santiago Posteguillo, Antonio Penades. De ahí salió un grupo literario, que es el Cuaderno Rojo, que me ha aportado muchas satisfacciones desde ese tiempo. Y además, en aquel momento preciso, yo estaba documentándome para escribir La Loba de Al-Ándalus. Yo no tenía muy claro cómo iba a solventar el asunto de la trama. Estaba más metido con la documentación histórica. Y la verdad es que me sirvió mucho. Todo lo que aprendí aquí y todo lo que después saqué de mis amigos del Cuaderno Rojo, me sirvió tanto que yo creo que La Loba de Al-Ándalus, si no ha nacido aquí en esta sala, por lo menos sí que ha sido engendrada en esta sala. No, sí, es verdad. A ver qué vais a pensar que hacíamos en las... No, que chicas había muy pocas además. Tampoco penséis mal por eso. Bueno, vamos a dejar el moscatel para luego. No, la verdad es que es una especie de conjunción de casualidad cósmica, ¿no? Porque además este palacio está en la zona noble de Valencia y está intramuros, ¿no?, de lo que era la Balansilla andalusí. Entonces, pues también parece un poco de casualidad, ¿no? Incluso una reunión de gente apasionada por la literatura, hasta puedes empezar un poco a soñar, ¿no?, y pensar en esos banquetes que hacían los andalusíes, que eran muy dados a ello, ¿no? Y yo qué sé, imaginarte que esto pues era una gran mansión andalusí, ¿no?, con las paredes encaladas por fuera, con menos ventanas, porque los andalusíes tapaban un poquito hacia afuera y se guardaban la belleza para ellos, no eran un poco avariciosos con eso. Tal vez algunas celosías por aquí, por los pisos altos, desde los que poder mirar a la calle. Tapices, muy bien decorado todo, un par de pebeteros en los rincones quemando ámbar o aloe, pues con los jirones de humo azul, ¿no?, que se enredan y suben. A lo mejor a esa sala pues tapada con una cortina y detrás pues una esclava tocando una cítara, ¿no?, y podríamos oír la música. En el patio este que tenemos aquí maravilloso, pues también habría un patio con un emparrado y tal vez una pequeña alberca o una pileta, o a lo mejor las 4 acequias estas que para los musulmanes representaban el paraíso musulmán. Entonces aquí pues los del Cuaderno Rojo declamaríamos nuestras poesías andalusíes. Al anochecer se oiría la voz del muecín, ¿no?, llamando a la oración desde cualquier minarete, a lo mejor cerca de donde está ahora la catedral. Nosotros no haríamos caso, por supuesto, seguiríamos a lo nuestro, bebiendo vino, porque seríamos muy malos musulmanes, beberíamos vino, navid, licor de dátiles o alguna cosa de estas. Entonces, la verdad es que invita todo mucho a recrear, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos de soñar y he preparado aquí unas imágenes también como Alejandro. La voy a pasar desde aquí. Vale. Bueno, sí, la verdad es que es un sueño. Es un sueño porque ya veis en lo que queda. Es un sueño que se acabó y lo que nos queda son prácticamente ruinas que se nos desmoronan y se nos llenan de pintadas. Eso que estáis viendo está muy cerca de aquí, por eso os decía que, o sea, saliendo del museo, giras a la derecha, luego otra vez a la derecha, la calle Salinas. Sí, está a 25 metros. Nada, está aquí al lado. Y Es tenemos un pedazo de la muralla andalusí de Valencia, que la mayor parte de la gente yo creo que pasa por ahí y ni sabe lo que ve. Y ya veis el estado en el que está. Si en lugar de salir, cuando salimos del museo, en lugar de girar a la derecha, giramos a la izquierda y otra vez a la izquierda, al final llegaremos aquí a la calle Don Borrás. Un saludo para Raúl. Y ya veis ahí otro pedazo de lienzo y una de las torres de la muralla. También veis el estado en el que se encuentra. Fuera de la vista, mucha gente no sabe que existe. Muy cerca de esta hay otra. Ya veis cómo está también. Hay otras partes conservadas. Yo no sabía, por ejemplo, que estaba la puerta de Bab al-Hanás, me acaba de decir Alejandro. Sí, donde está la sede de la empresa Libertas 7, que esto es la Fundación Libertas 7, que es de esa empresa, ahí está la puerta de Bab al-Hanás, que hemos intentado traer una foto, pero no hemos podido hacerlo a tiempo. Y está mejor conservada que estas, sí. Claro, porque de hecho, está cubierta. Está dentro del edificio. Claro. Y es la mejor conservada. Es donde antes estaba el pub o discoteca Hanax, pues ahí, que más de una hora estaba, por lo que veo.
Hay también, luego en la Plaza del Tosal, ahí en el subterráneo, tienen unos restos que esos están más cuidados. Y luego también en la Sala Octubre, que está ahí cerca de la Plaza Redonda, no me acuerdo cómo se llama la calle. Pero lo que hay ahí, la verdad es que si no te dicen que es la muralla, pues tú tampoco lo vas a ver. O sea, no son estructuras tan grandes como torres, ¿no? Defensivas como esta. Y en el Colegio Mayor Rector Peset también hay un trocito. Y en la calle, cerca de Roteros, cuando entras por la Puerta de Serranos, hay una panadería. Claro, también es privado, entonces eso está más cuidado. Y ahí se ve desde dentro y desde fuera también se ve una porción de muralla. No sé si será muralla o será parte de alguna torre, incluso de la puerta, porque la puerta estaba un poco más atrás de lo que están hoy las torres de Serrano, que son cristianas. Bueno, la cuestión es que ahí he preparado un poco caseramente para que veáis el trazado aproximado de las murallas. No está hecho a escala y no es exacto, ¿eh? Probablemente había muchas más torres de las que yo he puesto ahí, que las he puesto simplemente para que se vea que había torres. Y se ven más o menos cuáles eran las puertas. Podéis ver que nosotros estamos muy cerca precisamente de Bab al-Hanás, como decía Alejandro. Nada más salir seguramente había un cementerio, además. Pegadas a las murallas habría los correspondientes arrabales y al otro lado del río también. Más alejadas habría alquerías. Todo esto imaginando rodeado de una huerta feraz, con una riqueza increíble, porque Valencia era una ciudad bastante potente económicamente, no solo hablando de, por ejemplo, de la seda, ¿no? Sino también de la agricultura. Además estaba situada, tenía la posición geoestratégica, era perfecta, por eso era tan codiciada por los reinos cristianos, por eso el Cid llegó hasta aquí y por eso también los almohades tenían mucho interés en hacerse con Valencia. También podéis ver que, claro, la ciudad musulmana de alguna manera sigue el desarrollo del sustrato romano, ¿no? De la ciudad romana. Aunque probablemente las calles habrían cambiado, estas calles no serían tan anchas, porque los musulmanes, las costumbres que tenían. Escucha, es que me lo han dicho algunas veces, pero se me ha olvidado. ¿Me puedes decir el nombre de las puertas, las que quedan y las que no quedan, que sepas? Por ejemplo, si me dices Serranos ya me localizo. Sí, eso es Bab Alcántara, que es la puerta del puente. Vale. Pues. Vale, sí. Bab Alcántara, Alcántara es puente. Entonces ahí se supone que estaba el puente de piedra. Había un puente de piedra aquí, que de vez en cuando venía una riada y se lo llevaba, aunque era de piedra. Originalmente, a la ciudad romana, ayer lo estábamos precisamente discutiendo por Facebook con Gabriel Castelló, seguramente se entraba por aquí, por un puente de madera que enlazaba con la vía Augusta, ¿no? Con la Saguntina, ¿no? Que es la Augusta. Y luego saliendo por aquí sería la Sucronense, la propia vía Augusta, que va hacia Sagunto y que va hacia Alcira. Bueno, pues tenemos la Alcántara, que es la puerta del puente, tenemos Bab al-Warraq. Los nombres son relativos también, ¿eh? Porque podían cambiar ligeramente. Aquí habría probablemente un puente de tablas sobre barcas, al que ese también desaparecía inmediatamente, como cualquier riada, como podéis imaginar. Después, esta no está claro si es Ibn Sahar o Al-Sahar, porque es más o menos la puerta de la aurora, viene a ser. Bab al-Warraq sería la puerta de los papeleros, porque probablemente ahí es donde se ponían la gente que escribía por encargo en la puerta. Pues imagínate, tienes que escribir una carta a un pariente y tú no tienes medios o incluso no sabes escribir, ¿no? Pues te acercas, contratas los servicios de un escriba y te escribe la carta para tu pariente que vive en Denia, por ejemplo, que es de la misma familia. Luego tenemos aquí Bab as-Saria, esta es la que da la Serea, Serea, ¿de acuerdo? O Musala también, que era una explanada, aquí. En casi todas las medinas solía haber, en la parte este, mirando hacia la Meca, solía haber una explanada que se utilizaba pues para reuniones colectivas de la ciudadanía en determinadas fiestas religiosas o para alardes militares o cosas así. Aquí tenemos un tramo que había crecido de forma un poco antinatural, ¿no? Entre comillas, desde la subestructura romana. Bab Baitala, la que da la Boatella, Boatella, que sería la que sale hacia la calle San Vicente, y aquí veis, pues la muralla se traza de manera cóncava. Aquí esto seguramente sería un postigo más que una puerta. Bab al-Caisarilla, que estaba en la alcaicería, que es donde está el mercado más noble, ¿no? El mercado de la seda, que quedaría más o menos por donde está la Plaza Redonda. Y luego subiendo, pues volvemos a Bab al-Hanás. Bab al-Hanás es la puerta de la culebra, es lo que significa. Al lado estaba el cementerio de la culebra, habría varios cementerios. De hecho, el de Bab al-Hanás, yo creo que incluso han desenterrado por aquí restos del cementerio. Esto después de la conquista cristiana, la morería pasó aquí, extramuros.
A los judíos los dejaron quedarse más o menos por aquí. Estaban encerrados en una cerca. La cerca en la parte norte lindaba con los baños del almirante. Lindaba. Tenían su propia puerta para separarlos de los cristianos. Ya estoy hablando de después de la conquista. Y bueno, había varios palacios dentro. En el centro tenemos el centro neurálgico de Valencia, era la mezquita mayor, la mezquita del Jama, que estaba más o menos en la parte de atrás de donde hoy está la catedral, más o menos. Y al lado, como en casi todas las medianas andalusíes, estaría el Alcázar, que es el centro de gobierno. Luego habría otros palacios intramuros, por aquí, situados. Luego os hablaré de uno que había muy cerquita de aquí, en la Plaza Manises. Y después habría también palacios extramuros. Pues, por ejemplo, el Palacio de Abdelaziz, que ha nombrado antes Alejandro, estaría en el arrabal de Al-Jadida. Al-Jadida significa la nueva, Vilanova, que es como se llamaba este arrabal en tiempos de la conquista, aquí. Y donde después se hizo el Palacio Real de los Reyes de Aragón, los Jardines del Real, en Viveros. Aquí estaba el arrabal de la Alcudia, un poco más aquí estaba el arrabal de Marchalenes, ahí salió el Palacio de la Zaidía, donde hoy está el llano de la Zaidía. Hacia el sur estaría el arrabal de, o sería más bien alquería probablemente de Ruzafa. En fin, como podéis ver, tenemos una riqueza tremenda y... Y aquí es donde estamos. Esta manzana es aquí mismo, esta de aquí. Y este es el portal de Valldigna, que de hecho es la única puerta que queda... Sí, esa se supone que es posterior, es el portal de Valldigna. Porque claro, la muralla se fue ampliando conforme había necesidades de población. Pero que está en el mismo trazado, digamos. Sí, sí, de hecho para ir de las torres hechas polvo al pedazo de muralla lo más fácil es pasar por el portal de la Valldigna, al lado del portal de la Valldigna. Y bueno, esto concretando Valencia. Aquí otro mapa casero, también las fronteras están trazadas grosso modo porque en realidad no había fronteras propiamente dichas. Había muchas franjas de tierra de nadie, ¿no? Donde no alcanzaba el poder del Estado en cuestión. Y ahí tenéis, más o menos esto es para que veáis cuál era la extensión del Imperio Almohade. Aunque el Imperio Almohade, de hecho, su poder se extendía bastante hacia el sur porque dominaban las rutas que llegaban del África Negra a través del desierto y que además aportaban muchísima riqueza al imperio. El Imperio Almohade lo que tenía de bueno era muy grande y era capaz de movilizar unos ejércitos bastante grandes para la época, porque en la Edad Media la verdad es que no ningún estado era capaz de grandes movilizaciones militares, pero el Imperio Almohade sí que lo conseguía, movilizaba. Además era muy parecido al ejército persa en época de Alejandro, ¿no? Era muy heterogéneo, con muchas naciones distintas que incluso hablaban dialectos distintos, ¿no? De las lenguas bereberes o árabes. Luego ese era un problema también, y luego aparte tenía ciertos problemas logísticos. Pero el Imperio Almohade, en el momento en que dominan los almorávides y cruza el estrecho, se convierte, vamos, yo no tengo ninguna duda, en el mayor peligro para los reinos cristianos durante el periodo que llamamos Reconquista. Vamos, si hubo un movimiento capaz de frenar la Reconquista y estuvo a punto de mandarla para atrás, fue el movimiento almohade. Vale. En Valencia, pues ya habéis visto que los restos que tenemos de aquella época pues no están muy bien cuidados y tienden a la desaparición y por tanto al olvido. Pero el Sark al-Andalus, aparte de Valencia, como una de las ciudades principales, tenía Murcia. En Murcia sí que yo creo que están un poco más concienciados de su pasado, ¿no? Con el rey lobo. Porque además, aparte de que quedan estructuras en pie que se conservan relativamente bien, ellos sí que tienen una... El otro día lo comentábamos, ellos hacen fiestas de moros y cristianos y tienen una de las cabilas que tienen allí, se llama Ben Mardanix, y tienen en su estandarte sale una cabeza de lobo. Y tienen una calle que se llama la calle del Rey Lobo, entonces ellos tienen un poco más de memoria histórica, digamos, con eso. Esto que sale aquí en la foto es el castillo de Monteagudo, que está muy cerquita de Murcia. Eso lo construyó el Rey Lobo. Bueno, el Cristo de arriba, evidentemente, es un añadido posterior. No, pero además la arquitectura mardanisí, los arqueólogos están encantados con ella porque es muy particular, porque como veis esas torres cuadradas que están muy cerquita una de la otra, eso es propio de él, eso es marca de la casa. Y luego además en las esquinas, cuando confluyen dos lienzos, las torres esas que están muy juntas y se flanquean una a la otra, eso también es propio de la arquitectura mardanisí. Y luego está este detalle,
Esto es el flautista de Santa Clara, o la flautista de Santa Clara, porque no se sabe si es un hombre o una mujer. Esto es una pieza que encontraron en otro edificio construido por el Rey Lobo, que está en la misma Murcia ahora mismo. Estaba en el arrabal de la Risaca, que la Risaca es un barrio actual de Murcia, y en el convento de Santa Clara, que está en ese barrio, hicieron excavaciones porque el convento de Santa Clara, al igual que pasó aquí con el Palacio de la Zaidía, que después se convirtió en el Real Monasterio de la Zaidía, y el Palacio de los Banumardanis, que está aquí en la Plaza de Manís, estaba en la Plaza de Manís y se convirtió en el Convento de la Puridad, y ahí tenéis a las monjitas allí dentro. Pues con este pasó igual. Este era el Alcázar Menor, Dar as-Sugra se llamaba, en Murcia, y después de la conquista se convirtió en un convento. Y actuaciones arqueológicas descubrieron las distintas capas y vieron que debajo de la capa almohade estaba esto. Y además se veía que a propósito había sido cubierto, tapado. O sea, había un intento de borrarlo. Lo cual es lógico porque, si os dais cuenta, el Islam prohíbe el arte figurativo, ¿no? Prohíbe que se represente la figura humana. En otros, o sea, esto no es exclusivo, ¿no?, del Sharq al-Andalus. Ahí, en Córdoba, por ejemplo, en Medina Zahara, había incluso estatuas de personas. O sea, que no es algo que sea singular y muy raro. Pero sí que se ve cierta saña a la hora de borrar la huella anterior. Entonces, esto se supone que es un hombre o una mujer que está tocando un mizmar, me parece que se llama, que es un instrumento de viento parecido a la flauta y que se tocaba en esas reuniones como esa en la que hemos soñado antes, del cuaderno rojo, que bebíamos vino y todo eso. Claro, después de todo esto tan histórico, pues ya veis que verdaderamente sí que había un reino que se permitía ciertas libertades que contravenían el estándar religioso y además estaba enfrentándose a un poder militar muy potente y a un imperio que tenía unas bases tribales y sobre todo religiosas también muy potentes. Entonces esto, efectivamente, pues la verdad es que daba mucho juego para coger esos personajes históricos, ponerlos frente a frente y desarrollar una trama. El conflicto estaba dado. Y ya entrando en la novela, pues al igual que en Venganza de Sangre, la trama está guiada por la venganza, obviamente, y por los avatares de Blasco de Sea, ¿no?, que desde muy joven pues va aprendiendo lo que es la vida en aquel siglo XIV, ¿no?, y la expansión de la corona de Aragón, por lo que va pasando. Aquí me decidí porque la ambición fuera el motor de la novela. También no hay un protagonismo tan claro como en Venganza de Sangre. Hay varios personajes que llevan el peso de la acción y varias tramas. Entonces, de alguna manera, todas las tramas tienen su pequeña porción de ambición, distintas ambiciones. Entonces tenemos a Zobeida, a la loba del Andalus, que es la favorita del Rey Lobo. El Rey Lobo tendría varias esposas y una de ellas sería su favorita, que es lo habitual. Y esta es una mujer que, dadas las circunstancias en las que vive, pues es una mujer que no se resigna a ser la mujer que está en el harén, ¿de acuerdo?, sino que quiere algo más. Quiere sobresalir, quiere ser una reina, lo que a ella le gustaría ser una reina, y quiere perpetuar su linaje, que también es una ambición típica. Además, el tema de la superstición también quería meterlo porque quería presentar a los andalusíes no con el arquetipo que se tiene de los musulmanes, ¿no?, que siempre pensamos que son bastante más cumplidores con la fe de lo que eran los cristianos o de lo que son los cristianos. Los musulmanes tenían una fe muy ecléctica porque ellos, en el primer capítulo de la novela, veréis que Zobeida va a visitar a una profetisa, ¿no?, a una adivinadora, a una pitonisa, para que no le echa las cartas, pero bueno, más o menos, para que le lea el futuro. Esto era normal, eran muy supersticiosos, ellos utilizaban muchos alerces, les llamaban, que eran talismanes y amuletos, se hacían leer el futuro, y además la bruja esta es cristiana, es una bruja cristiana que vive en territorio andalusí, pero cerca de un poblado de porqueros, que son cristianos obviamente, porque son porqueros, como comprenderéis. Y además están celebrando en ese momento la fiesta de San Juan, están con las hogueras de San Juan, porque realmente también los musulmanes, aparte de sus fiestas musulmanas como el Ramadán, la ruptura del ayuno, la fiesta de los sacrificios, etc., aquí en Al-Ándalus ellos habían recogido también las fiestas que tenían y las celebraban también. Celebraban el Día de San Juan, que ellos le llamaban el Mirayán, o celebraban el Año Nuevo y muchas otras fiestas. Como veis, es muy ecléctico todo, ¿no? Entonces, la ambición de Zobeida de perpetuar su linaje y de sobresalir y de ser una reina está mezclada en todo momento con su superstición andalusí. Ella es una mujer muy andalusí. Después tenemos al Rey Lobo.
Bueno, estas imágenes que os he puesto, a mí es que me gustan mucho, me parecen muy evocadoras, no son muy exactas, porque bueno, este hombre es mucho más moreno de piel de lo que sería el rey lobo, porque el rey lobo era muladí, como ha dicho Alejandro, es decir, tiene orígenes cristianos. Lo de Mardanis, es verdad que hay gente que dice que puede venir de Martínez, también he leído que puede venir de Mardonio. En cualquier caso, sí que está claro que era muladí, era de origen cristiano y convertido en un momento determinado se convirtió al Islam. Y el tema de la Reconquista. Lo que me llama la atención a mí del Sharq al-Ándalus es que, si os fijáis, más o menos hay un movimiento constante por parte de los reinos cristianos en ganar territorio hacia el sur, ¿no? Además, esto está sancionado en cierta manera, aunque no existiera la Reconquista como concepto, sí que tenían un cierto ideal reconquistador, ¿no? Porque cuando el Papa exhortaba para que se luchara contra los sarracenos aquí en España, o cuando se ven luego en las crónicas, ¿no? En la primera crónica general, por ejemplo, pues sí que ellos tenían conciencia de que los musulmanes habían llegado, los habían arrinconado y ahora ellos estaban ganándoles el terreno y estaban cumpliendo una misión con ello. ¿Qué pasa? Que claro, los musulmanes, sobre todo las invasiones norteafricanas, como las almorávides, almohades o benimerines, cuando llegaban, era todo lo contrario. Lo que querían era recuperar el terreno que los cristianos les habían ganado. Pero este hombre, el rey lobo, la ambición que tenía no era por recuperar territorios cristianizados, sino todo lo contrario. Él siempre avanza hacia el sur. Avanza a costa de los rescoldos del Emirato almorávide, de las pequeñas taifas que se crean y desaparecen enseguida, algunas porque él las fagocita, y contra los almohades. Él pacta con los cristianos, se hace aliado de ellos y de hecho los utiliza en su ejército. Y además los trata muy bien, porque las crónicas almohades dicen que, claro, hablan muy mal de él, dicen que favorecía a los cristianos, les construía iglesias en sus ciudades, les invitaba a fiestas todos los lunes y todos los jueves. Había una fiesta en los palacios de Mardanis en los que había un descontrol con moscatel y todas esas cosas. Eso pues me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no es el musulmán andalusí arquetípico, ¿de acuerdo? Es un musulmán que está luchando contra sus propios hermanos de fe. Aunque los almohades no consideraban hermanos de fe a todos los que no practicaban el tauhid, que era el credo suyo. Los consideraban infieles. Luego ahí tenemos otros personajes que son andalusíes, que viven bajo el dominio del rey lobo o bajo el dominio de los almohades, pero tienen una ambición que nosotros quizá podremos empatizar más con ellos, ¿no? Porque yo creo que es más identificable con nuestro modo de vida, ¿no? Que simplemente, pues eso, vivir bien, aprovechar los placeres de la vida, vivir lo mejor posible, ser feliz, en suma. Entonces tenemos al personaje de Abu Amir, que es un personaje andalusí, está en la parte del Sharq al-Ándalus, y es también un poeta, podría haber sido perfectamente miembro del Cuaderno Rojo, haber venido por aquí y todas esas cosas. Y es un vividor, ¿vale? Un vividor con todo lo que queréis añadir a eso. Y en la parte almohade tenemos a dos personajes que son históricos, porque Abu Amir es un personaje más bien ficticio, ¿no? Pero en la parte almohade tenemos a dos andalusíes, dos granadinos, un hombre y una mujer, que son Abu Jafar y Hafsa, son personajes reales, son poetas del siglo XII. Sus poemas nos han llegado, los conservamos. De hecho, Hafsa está considerada como una de las mejores poetisas, si no la mejor poetisa andalusí. Y estos vivieron una historia de amor entre ambos, bajo el yugo almohade. Y además se convirtió en un triángulo amoroso porque el gobernador almohade, hijo del califa, pues se ve que Hafsa era una mujer muy hermosa, aparte de ser muy, no sé, de tener mucho interés, ¿no? Como poetisa, porque también era muy inteligente. Y se quedó prendado de ella. Entonces esto es una historia verdadera y además es preciosa. Esto es la única ambición que tenían, era eso, vivir bien. Pero bueno, ya veremos si lo consiguen o no, ya lo veréis. Después tenemos a los almohades. Ahí he puesto ambición e imperio, podría haber puesto ambición y fe, porque la verdad es que el integrismo almohade es bestial, desde que bajan de sus montañas, las depuraciones que hacen se demuestra, incluso a sus propios familiares que no abrazaban la fe con la suficiente integridad, ¿no? Pues vamos, se los cargaban. Los musulmanes no pueden hacer esclavos a otros musulmanes. Eso es una norma básica. Los almohades lo hacían. O sea, se les rebelaba una población, iban allí, la sometían y esclavizaban a las mujeres y a los niños, a los hombres pues se los cepillaban. Y eso lo hacían porque no los consideraban buenos musulmanes. Es decir, los únicos musulmanes que había eran los que se atenían a su fe pura y verdadera, que era la única posible. Aparte de eso, por supuesto, pues siempre hay algo más, ¿no? Porque la fe esconde motivaciones. Lo veréis también a poco de empezar la novela. Hay una rebelión aquí en Valencia, que además es un hecho histórico, porque los almohades tenían partidarios también, tenían quintas columnas metidas en las ciudades andalusíes,
como por otra parte podéis encontrar hoy. ¿Qué pasa con el integrismo musulmán, ¿no? Hay pequeñas células que a veces están dormidas y a veces pues estallan, ¿no? Nunca mejor dicho. Y después tenemos a los cristianos. El rey lobo, como ha dicho Alejandro, se nutría sobre todo de mercenarios cristianos, eran mejores luchadores y sobre todo tenían una moral mucho más alta, más que nada porque los andalusíes es otra cosa curiosa que los diferencia de otros musulmanes, ¿no? La idea de yihad estaba muy enraizada, por ejemplo, en los almohades, pero para los andalusíes era una cosa muy abstracta, era como una especie de deber del Estado, ¿no? Bueno, pues el Estado tiene el deber de la yihad, pero eso es una cosa que a nosotros no sé, nos llega muy abstracta y realmente los andalusíes no eran buenos guerreros, entonces sus ejércitos normalmente se nutrían de mesnadas cristianas. Los cristianos venían, obviamente, a cambio de un precio, que normalmente era pues, honores o tenencias de territorios, que ganaban luchando. Entonces, en la Loba del Andaluz vais a ver a nobles cristianos, a personajes históricos que realmente estuvieron bajo mando o llegaron incluso a conquistar la amistad del rey lobo para enfrentarse con los almohades. Y bueno, básicamente esto es lo que vais a poder encontrar en la novela. Yo efectivamente procuro siempre narrar las cosas de forma atractiva porque creo que es mejor, ¿no? Es mejor, sobre todo lo que quiero es que el lector empatice con los personajes. Entonces, muchas veces, el otro día en las jornadas de novela histórica, ¿no? La verdad es que podríamos haber creado un buen debate, lo que pasa que hubo razones imprevistas que no nos dejaron crearlo, pero yo soy partidario de que en la novela histórica sea la parte dramática, la parte novelada la que lleve la batuta. Y entonces, incluso a veces si me encuentro con el riesgo del presentismo, ¿no? De presentar los hechos de una forma que no es adecuada, ¿no? Porque, como hemos dicho muchas veces, no se puede juzgar con las ideas del presente, no se puede juzgar lo que hacía la gente de hace 8 siglos, ¿no? Pero el lector, vosotros, sois personas del siglo XXI y necesitáis empatizar con los personajes. Entonces, hay veces que va a resultar muy difícil que empaticéis con un personaje del siglo XII que a lo mejor se dedica yo qué sé, a cometer acciones que hoy en día nos resultan totalmente repugnantes, ¿no? Al fin y al cabo esto es novela, no es lo mismo que cuando escribes historia. Yo desde luego, ya lo he dicho muchas veces, esto no sirve para... Yo no soy historiador, me falta muchísimos conocimientos. Yo el otro día me quedé aquí flipado con este hombre, con el Álvar, yo no sé si lo visteis, eso es un historiador. O Alejandro, las personas que dedican su vida, que la invierten para crear historia. Esto no es historia, esto es novela histórica, eso tiene que quedar muy claro, ¿de acuerdo? Yo por eso tengo mucho cuidado de al final poner esos apéndices de lo que fue y lo que no fue, por eso, porque estoy ejerciendo de novelista y lo que hago es rellenar lagunas con ficción y muchas veces inventarme las cosas, ¿no? Siempre intentando ser riguroso y el trabajo de documentación está ahí. Pero eso que quede claro. Y ahora, antes de cederos la palabra, si queréis que establezcamos un debate o, no sé, algunas preguntas, voy a, ya que lo tenemos aquí y la editorial se ha gastado el dinero en hacer un book trailer de la novela. Es muy cortito, ¿eh? Y yo creo que con ese... No sé si una imagen valdrá más que 1000 palabras, espero que no, porque si no, no sé lo que... Pero igual os anima a que os asoméis a la Loba del Andaluz. ¿Algo, alguna pregunta o lo que queráis? Hablemos de alguna cosilla de la Valencia antigua, lo que queráis. Yo quisiera dar una pregunta
un almohade, lo grande que era y que podía reunir muchas tropas y tal, pero precisamente yo tenía entendido, no sé, quería confirmarlo, que precisamente los almohades destacaron mucho por el sistema de combate, que se movían con tambores dando órdenes desde altas montañas para mover las tropas, y cuando peleaban contra los cristianos peleaban agrupados, no era la típico batalla del héroe cristiano que iba a pelear uno contra uno, bueno, despeñados, sino que siempre procuraban trabajar como si dijéramos en unos pelotones. Entonces no era solo el número, el fanatismo y eso, sino que tenían mucha idea de una táctica de combate que para los cristianos era nueva. Entonces no sé si me puede confirmar con sus conocimientos el tema. Sí, los almohades además ellos habían aprendido mucho de los almorávides. Los almorávides luchaban en cuadro, muy bien. Ponían la infantería delante, los lanceros, con los escudos esos de mimbre muy grandes, rodilla en tierra y con las picas hacia afuera, para aguantar las cargas de caballería. Los almorávides al principio luchaban en África, allí se trataba de caballería ligera, no estamos hablando de caballería pesada como la cristiana. Luego ponían detrás el resto de la infantería, que normalmente llevaban armas arrojadizas, como flechas, azagallas, hondas, ballestas pocas, ballestas más bien en el lado cristiano, y en el centro del cuadro tenían a la caballería. La caballería salía, hacía sus salidas, cargaba y se refugiaba en el cuadro. Eso es lo que hacían los almorávides. Los almohades los vencieron, pero adoptaron parte de sus tácticas, porque además absorbieron también tropas almorávides. Los rumat, que son los arqueros almorávides, que ejercían también de exploradores, esos fueron integrados en el ejército almohade. Los almohades además eran famosos, algunas de las cabilas sobre todo, porque eran muy buenos lanceros, eran buenos guerreros de a pie. Y luego tenían una caballería ligera y un poquito de caballería pesada, porque curiosamente se ve que, no sé por qué, les costaba mucho conseguir cotas de malla. Entonces el armamento defensivo estaba restringido a los jeques y a los más pudientes. Pero tenían una caballería ligera muy buena. Luego también tenían, claro, era una amalgama de tropas distintas, ¿no? Ellos integraban también a las tribus árabes que se habían establecido sobre todo en Ifriquilla, en la parte de que es ahora Túnez y el oeste de Libia, y las tropas árabes militarmente eran muy buenas, eran muy indisciplinadas y muy caóticas, pero eran muy buenas, también como caballería ligera. Y luego tenían también esclavos, tropas esclavas. Sobre todo había una unidad muy famosa, que son los Abid al-Makzen, que son los esclavos del gobierno, literalmente, y estos eran esclavos negros que eran como una guardia pretoriana, estaban principalmente destinados a la guardia personal del califa. Había esclavos de otro tipo, lo que pasa es que yo aquí me ciño más a ellos porque me parecen muy atractivos, ¿no? Como fuerza militar. Y yo a estos pues me los imagino tíos muy grandes, muy entrenados, que estaban adoctrinados desde pequeñitos, comprados como esclavos que venían por las rutas del oro para dar la vida por el califa. Y luego muy probablemente lo que veremos después en las Navas de Tolosa, ese último palenque donde estaba el Miramamolín rodeado por eso que llaman Imesebelén, ¿no? Que yo la verdad es que eso de Imesebelén no lo he encontrado por ningún sitio. Pues seguramente eran esas tropas. Entonces, tácticamente sí que tenían que ser buenos. De hecho, en el siglo XII, ya no voy a decir en el siglo XIII, en el siglo XII, con lo difícil que era una batalla campal en la Edad Media, porque era una cosa totalmente insólita, ¿no? Lo normal eran las algaradas y los asedios. Pero en el siglo XII los almohades se enfrentaron en la península ibérica, tuvieron dos enfrentamientos campales muy importantes. Uno de ellos, que es Alarcos, que es en 1195, casi todos lo conocéis, pero es que 30 años antes, y esto enlaza con lo que decía antes, tuvieron otro enfrentamiento muy importante, una batalla campal, precisamente contra el rey Lobo, muy cerquita de Murcia, y esa es una batalla que es desconocida. Y yo he procurado que quede claro en la novela cuáles son las tácticas militares y la genialidad que tenían. Pero que mucha parte del éxito era la organización de tropas movida con tambores que estaban en colinas de piel de hipopótamo, que dictaban las direcciones de los grupos de tropas, porque una de las cosas que tenían los moros, bueno, primero árabes, luego era un poco de indisciplina y dicen que eso conseguía dirigir la batalla mejor que podían dirigirlo, por ejemplo, los cristianos. Sí, estás hablando del gran tambor almohade, que lo vas a encontrar en la novela si lo lees. Era un tambor de 15 codos de circunferencia, de madera sobredorada, efectivamente, de piel de hipopótamo. Y todas las mañanas, cuando el ejército estaba en expedición, lo subían a una montaña porque decían que con condiciones óptimas podía oírse a 2 jornadas de distancia,
y daban bum, 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 3 toques. Entonces el ejército arrancaba. El gran tambor almohade lo llevaba en un carro, iba al final, era muy pesado, entonces no servía tanto para dar las órdenes como para, no sé, sería una voz ejecutiva de marcha, ¿de acuerdo? Además los almohades eran muy severos, eran muy estrictos, viajaban por la mañana, a mediodía acampaban, montaban el campamento, además lo montaban siempre igual, en círculos concéntricos, con la tienda roja del califa en el centro, la tienda que hacía de harén suyo y de los nobles almohades. Eso lo aislaban con una especie de muralla de tela y alrededor iban acampando, cada uno en su sitio y que no se saliera nadie, todas las cabilas almohades, las tribus superiores, porque tenían un componente racial que yo muchas veces cuando estaba documentando me decía, madre mía, esto parece nazi, porque además lo tenían escalonado perfectamente. Después las cabilas que se habían sometido más tarde, que habían demostrado más tibieza, después las cabilas almorávides, los árabes, las demás tribus bereberes, los andalusíes que los podían acompañar, etcétera. Y luego lo que sí hacían, pero eso lo hacían todos los musulmanes en la Edad Media, era usar mucho los timbales. Tenían los tabala, ¿no? Los atabaleros, que iban montados en mulas, y esos normalmente eran chavales jovencitos, llevaban 2 tambores pequeñitos, y esos sí que eran los que marcaban muchas veces el ritmo de la batalla. Muy bien, también llevaban chirimías y otros instrumentos de viento, pero lo normal, lo más llamativo son siempre los atabales. No sé, me parece que me he extendido mucho. Sí. Escucho. Aceptamos que el rey lobo existió. Aceptémoslo, por favor, porque... El momento místico de esta sala, ¿Cómo tropezaste tú con ese personaje? ¿O te buscó él a ti o lo buscaste tú a él? Muy bien, muy bien. Pues me buscó él a mí casi, ¿eh? No, porque yo escribí hace 5 o 6 años o por ahí una novela que va sobre los amantes de Teruel. Entonces es una época en la que todavía estaban los almohades, ¿no? Sobre todo aquí en Valencia todavía estaba el último gobernador almohade, ¿no? Abu Zaid, Moro Zaid, para quien conozca la calle cerca del Tosal. Y tuve que documentarme sobre los rescoldos almohades. Y al documentarme en Valencia, últimos rescoldos almohades, automáticamente me saltó el rey lobo. Después, cuando escribí Venganza de Sangre, como también hay escenas que se desarrollan aquí en Valencia, hay un personaje en Venganza de Sangre que es un noble valenciano, Gonzalo Zapata, que yo pues me inventé que vivía muy cerquita de aquí, en la parte noble de Valencia, cerca de la plaza de Manises. Y casualmente, pues al mirar yo, vamos a ver cómo era, ¿no? el trazado urbanístico de la ciudad en aquella época, ¿no? Para no meter mucho la pata. Hay que documentarse. Pues vi que allí había estado el Palacio de los Banu Mardanis, más o menos donde está el Palacio de la Puridad, lo que he dicho antes, ¿no? Un poquito, tal vez, hacia la calle Los Caramelos, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces digo, coño, mira, otra vez me sale aquí el rey lobo. Y luego algo que es de dominio público, que es que cuando llegó aquí Jaime I, con el que se encontró fue con Zayán ibn Mardanis, que no está claro si era nieto o sobrino nieto. Pero sí que incluso Jaime I en algunos de los documentos, la verdad es que le llama nieto del rey lobo. Le llama así. Y cuando habla de la zaidía, que se lo dona a una de sus esposas, a Teresa Gil de Vidaure, en el escrito le dice que le dona el palacio que fue del rey lobo también. O sea que... Vale, gracias. Lo encontré y me encontró. Fue un tropezón que nos dimos ahí en una esquina al salir del Iber. Mejías. Me voy a desnudar yo en tu honor. Coméntanos un poquito cómo crees tú que has crecido desde esa primavera de 2009, desde que entraste en esta sala. Porque ya no solo por la loba, ¿verdad? Porque la loba creo que más o menos la acabaste hace un año en el borrador, sino porque tú además has seguido escribiendo, entonces todavía, o sea, tú, el escritor que eres ahora, has seguido creciendo. Entonces, ¿cómo te sientes tú en relación con cómo eras antes? Lo digo sobre todo por la gente que te ha leído en Venganza de Sangre y que eres ahora Sebastián Toba comparado con quién era en Venganza de Sangre, como creador. Hombre, yo, ya lo comprobarás, cuando vas escribiendo novelas, de la primera a la segunda novela notas un salto tremendo. Solamente con escribir, el hecho de escribir y que la novela salga a la calle y que recibas un poco de feedback, ¿no? Y que te digan 2 o 3 personas, oye, esto es bien, esto mal. Es un salto cualitativo tremendo. Conforme vas avanzando y vas publicando novelas,
pues te va pasando también. A lo mejor un poco menos, ¿no? Porque digamos que no sé si será porque la progresión no se lleva menos ritmo o porque ya lo ves de otra manera. Yo, hombre, a mí venir aquí la verdad es que me vino muy bien. O sea, venir aquí y estar esos 2 o 3 meses que estuvimos aquí, viniendo todos los miércoles, lo primero me enseñó a utilizar un método, que yo no tenía método, yo escribía por instinto. Y eso, lo que consigues con eso es ahorrar mucho tiempo y escribir de forma mucho más inteligente. Luego, claro, conocí a una serie de personas bastante frikis con los que hemos establecido una relación, nos reunimos periódicamente y organizamos eventos y cosas así. Entonces, también hay una continua retroalimentación. Personas que están escribiendo, que publican relatos o novelas o que quieren publicar, que continuamente te están diciendo, oye, léetelo, o yo les paso mis obras a ellos, ¿no? Le digo, oye, léetelo y dime qué es lo que te parece. Es que esa es la manera realmente de crecer. A escribir se aprende escribiendo y se crece escribiendo. Leer es muy importante. Hay gente que dice que para ser escritor hay que ser lector primero. Luego hemos conocido otras personas que dicen que no, que no se debe hacer. Bueno, pues cada uno tendrá sus motivos. Yo la verdad es que leo poco. He leído mucho, pero ahora no me lo puedo permitir, leo poco. Entonces yo con lo que yo gano realmente es escribiendo. Y yo no sé si he contestado a tu pregunta. Tú me has ayudado mucho a crecer como autor. Yo me siento a gusto ahora mismo. Pues cuando me propuse a escribir sobre el Rey Lobo, lo primero que hice fue leer obras generalistas y absorber bibliografía. O sea, coger a historiadores, ver qué bibliografía utilizaban ellos me dieron unas pautas y descubrí que sobre todo estaban basados en crónicas musulmanas, porque las crónicas cristianas de esa época son nefastas para lo que yo quería. Y además son muy partidistas, claro. Entonces, claro, yo ahí me dije, a ver cómo me apaño yo ahora leyendo en árabe. Pero bueno, hemos tenido suerte porque hubo un hombre que vivió aquí en Valencia, que se llamaba Ambrosio Wizi Miranda y que tiene una calle en Ruzafa, en el distrito de Ruzafa. Y ese hombre era arabista y se dedicó a traducir las crónicas musulmanas a mediados del siglo XX. Tradujo las principales. Y además él escribió un tocho importante, más incluso que este, que se llama Historia Política del Imperio Almohade. Aparte hay otros autores que han tratado el tema, pero yo sobre todo he bebido de Wizi Miranda. Entonces, lo que he hecho ha sido adquirir algunos textos, otros he tenido que ir a archivos a consultarlos, porque no están descatalogados, por supuesto. Y el trabajo principal ha sido ese. Aparte, bueno, al final tienes una lista bibliográfica y algunas cosillas que me he dejado por ahí, porque tuve un accidente con un pendrive que se me fue. Pero bueno, ha sido arduo en ese sentido, pero tuve mucha suerte, gracias a este navarro valenciano de adopción, Wizi Miranda. Fueron 6 meses de documentación aproximadamente, más luego, claro, durante la escritura que estás continuamente documentándote y consultando para cada pequeño detalle. Sí. Una pregunta. Considerando la expulsión de los moriscos, ¿tú crees que los valencianos de hoy en día en nuestros genes tenemos sangre de esos valencianos anteriores a la conquista del rey Jaime? ¿O más bien somos producto de catalanes y aragoneses, tierras conquistadas? Es una curiosidad. Sí, sí. ¿Hay genes de esa época en nuestra sangre? No sé, habría que hacer un análisis de ADN y compararlo con las poblaciones expulsadas, ¿no? Que fueron muchas, yo que sé. Te vas a Salé, por ejemplo, que hay un componente morisco potente. La verdad es que no lo sé. A lo mejor hubo una época en la que nos decían que había habido una gran tolerancia y que esto había sido la España de las 3 culturas y todo eso, y que todos estábamos mezclados, pero luego se ve que no fue tanto, ¿no?
que las poblaciones eran muy reacias a mezclarse unas con otras, ¿no? Pues igual que había pasado previamente con los godos y los hispanorromanos, ¿no? Que mantenían un poco las diferencias, pues luego pudo ocurrir también. ¿Qué pasa? Que, como decía Alejandro, lo de la conquista es muy relativo. Hubo árabes, pocos, que vinieron, hubo bereberes bastantes que vinieron, y luego hubo muchos hispanorromanos que se convirtieron al Islam, ¿no? Y que se convirtieron en muladíes y en andalusíes. Yo no veo por qué no esa gente pudo mezclarse entre ellos, ¿no? Con los bereberes. Además, teniendo en cuenta el concepto musulmán, ¿no? De que la mujer no pasa de ser un simple recipiente, porque el que importa es el hombre, el que pone la semilla, y la mujer es como la tierra en la que siembras, ¿no? Es la ideología que tienen ellos. Entonces, a ellos les da igual que la esposa sea cristiana, eslava, africana, andalusí, bereber, de cualquier sitio. Es que da lo mismo, porque lo que importa es lo que pone el hombre. Esa es la ideología que tenían. En ese sentido, puede haber mucha mezcla. Claro, lo que tú estás diciendo es si después hubo una asimilación, hubo una conversión, ¿no? Lo que pasa es que a los convertidos, a los conversos, se les siguió persiguiendo con saña y no se paró hasta que se les expulsó. Entonces es muy probable que haya un componente de mezcla, pero que sea minoritario. Yo qué sé, es muy difícil, es conjeturar todo, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor sí que nosotros descendemos más, yo qué sé, es que a lo mejor estoy diciendo hasta burrada, ¿sabes? De los conquistadores que venían del norte, porque luego se repoblaban las ciudades principalmente con gente que venía del norte, incluso, o sea, había ciudades que tenían fueros de francos y las llamaban así porque los que venían eran los que llamaban francos, que eran ultramontanos, ¿no? Gente que venía de Allende los Pirineos. Y luego te encuentras con cosas como que te vas a la Sierra Morena, no sé qué pueblo, y resulta que ahí todos son rubios porque hubo una colonia de gente que venía de Holanda, se estableció allí. Hay un estudio ahora genético que está haciendo, no me acuerdo si hay una universidad americana que lo está llevando, pero a nivel mundial que lo está haciendo sobre 2 millones y pico de bases genéticas de personas. Y se están llevando unas sorpresas tremendas, porque primero no hay poblaciones puras, salvo en los bosquimanos y 4 poblaciones más tremendamente aisladas en el mundo. Es decir, que vamos, en ningún lugar donde ha habido transmisión y paso existen poblaciones puras. Eso es lo primero, la primera conclusión a la que han llegado. Aún están llegando a conclusiones porque aún están trabajando en ello. Y lo siguiente es que las mezclas son mucho más lejanas de lo que la gente suele esperar, lejanas tanto en el tiempo como en la geografía, y mucho más complejas. Pero, por ejemplo, Masarrochos. En Masarrochos hubo un principado vikingo durante 17 años y es la población donde más pelirrojos hay en toda la Comunidad Valenciana. No es porque el Partido Comunista haya vencido durante más tiempo en las elecciones de toda España, es porque hay más pelirrojos y por eso se llama Masarrochos. Pero bueno, independientemente de eso, las conversiones y contraconversiones, es decir, familias que eran muladíes, que pasaban a ser musulmanas, que pasaban a convertirse de nuevo pasaban a ser musulmanas, otra vez cristianas, otra vez musulmanas, otra vez cristianas, porque vivían en una marca, eso pasaba sin parar. Y bueno, y si sobrevivían a las diversas avatares de las guerras y de las y de los diversos, pues bueno, y si tenían la suerte de sobrevivir a enfermedades, a guerras, porque claro, a mortalidades infantiles, etcétera, pues bueno, pues su sangre pervivía. Y eso, es decir, evidentemente que aquí quedaron después de moriscos, después de que Jaime I llegase. Pero es verdad que tendrían, digamos, más posibilidades los nuevos implantados, más posibilidades económicas, lo cual quiere decir más posibilidades de que tuviesen hijos, de que sus hijos